Muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias. Todavía sigue. Solo al número. Eso, ya, ahí quedó. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es muy bonito escucharlos cantar, pero yo no puedo porque estoy allá metido, entonces no se oye nada. Eh, Próximamente tendré la capacidad de salirme de allá de ese hueco y poder cantar con ustedes. Es un privilegio el cantar con la iglesia. Escuchar cantar la iglesia es lo más valioso. Por eso definitivamente es un privilegio reunirnos el domingo, ¿cierto? Porque usted puede cantar en su casa, ¿sí o no? Sí, usted puede cantar las mismas canciones que cantamos hoy. De hecho, se supone que debieron haber estado cantando sus canciones anoche y hoy, ¿cierto? Yo creo que se metieron a bañar y pusieron las canciones que vamos a cantar ahorita para poder aprendérselas y cantar mejor. No, no fue así. Pues esa es la idea, ¿cierto? Pero lo valioso de la congregación es que podemos cantar todos juntos y escuchar la voz del otro. Bueno, eso no sé si será bueno o será malo. Pero escuchar a una congregación cantar las mismas palabras al mismo gran Dios definitivamente es muy, pero muy valioso. Es algo que Dios nos ha dado como un privilegio, es un honor y me alegra que ustedes estén cantando. Espero que con la actitud correcta, ¿sabe? Porque a veces creo que cantamos, gracias hermana, cantamos como por cantar, ¿cierto? Pero se nos olvida que es un momento especial entre Dios y yo y es que es mi adoración, que es lo que yo quiero decirle a Él. Y a veces nos volvemos como muy, no sé cómo lo digo, queremos evitar a todo tope que algún tipo de emoción toque mi cuerpo y me haga mover el pie o no sé qué cosas, pero recuerde que las emociones Dios se las dio y se las dio por un propósito, tienen un fin, ¿cierto? Entonces, bueno, seguimos adorando a nuestro Dios y los niños van a ir a su clase para esta mañana. Vamos a tener una reunión diferente, así que solamente vamos a tener una hora de clase de niños y vamos a tener el tiempo de la predicación, porque en la segunda parte vamos a tener la cena y vamos a tomarnos un tiempito para meditar en lo que será por qué tomamos la cena. ¿Listo? Entonces los niños pueden ir a su clase, como dice mi esposa, pasaporte en mano, y van subiendo para el avión al próximo país al que viajarán con el misionero de hoy. Quién sabe quién será y quién sabe qué van a aprender esta tarde, esta mañana. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7. Por fin terminamos el 6. Segunda a los Corintios 7. Hoy no vamos a tener autoconfrontación ni dones espirituales, entonces tranquilos. Si usted no trajo el material, diga, menos mal, yo sabía que no iba a haber enseñanza, por eso no lo traje. Y si lo trajo, les mando mis más sinceras felicitaciones por haberlo traído. Segunda a los Corintios, vamos a estar viendo esta mañana el capítulo 7, un solo versículo. Vamos a mirar solamente el versículo 1, entonces tranquilo que vamos a ir a otras citas bíblicas quizás en la mente, o de pronto si usted quiere ir a buscar allá las otras citas que tenemos de soporte, pero la base va a ser segunda a los Corintios 7:1. Vamos a intentar exponer por qué 7:1 solito, porque tiene la conclusión del capítulo anterior y abre la puerta para el capítulo que sigue. Entonces, por eso es necesario que lo tengamos en cuenta, porque está concluyendo y creo que es demasiado importante que nos enfoquemos solamente en el contenido de este versículo nada más. Esta mañana veremos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para los que toman apuntes, ese es el título, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A propósito,
en el campamento de jóvenes que estuvimos hace poco, hicieron un concurso de la persona que tuviera los apuntes más bonitos, ¿cierto? Y me causó mucha impresión de una chica que hizo una cosa tremenda con los apuntes, había dibujos, había una cosa muy organizada, un esquema muy bonito, un mapa mental muy chévere, bien plasmado. Entonces, creo que eso es de más fácil recordación. Entonces, vamos a ver si de pronto alguien se esfuerza por hacer los apuntes más bonitos, y si al final me los muestra y me gustan, le voy a dar un premio, ¿listo? Por los apuntes más bonitos. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En cierta ocasión, un joven se enlistó en el ejército de su nación. Como parte de su incorporación, le entregaron un uniforme impecable, limpio, planchado y lleno de insignias que representaban honor y disciplina. El comandante, al entregárselo, le dijo: soldado, este uniforme no solamente es tela, representa tu patria. Cada vez que salgas con él, la gente no solamente te va a ver a ti, sino que va a ver al ejército entero, va a ver a su comandante. Si lo ensucias con deshonra, si lo usas para fines indignos, no solamente te manchas a ti, sino a todos los que llevamos este uniforme. El joven entendió entonces que vestir aquel uniforme significaba un honor y una vida diferente. Él ya no podía vivir como antes, ir a los lugares que antes, vestir como antes, mezclarse con lo que antes, porque esto representaría deshonra para su uniforme, para su ejército y para su nación. Debía andar con rectitud porque representaba algo mucho más grande que él mismo. Hermanos, cuando Cristo nos salvó, nos vistió con el uniforme de su gracia. También nos otorgó insignias de santidad. Nos dio un nuevo nombre, una nueva identidad y una nueva ciudadanía. Así como un soldado no puede vivir como un civil, nosotros no podemos vivir como el mundo. Nuestro uniforme es la santidad, y cada vez que lo manchamos con pecado o contaminación, no solo nos deshonramos a nosotros mismos, sino al nombre de aquel a quien representamos. Por eso el apóstol Pablo nos llamará la atención en 2 Corintios 7:1 a una verdad bíblica que tiene que estar más que en nuestra mente, guardada en nuestro corazón. Así como un soldado guarda su uniforme con cuidado, nosotros debemos guardar y preservar nuestra vida en santidad con reverencia. Este versículo 7:1 que vamos a leer, si me acompaña por favor, 2 Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se dieron cuenta de dónde salió el título? Ahí está, escrito está. Este versículo es el puente que cierra la exhortación y separa al capítulo 6 y nos abre el camino a este capítulo 7, haciéndonos entender que la verdadera consagración no es simplemente un consejo, es un mandato, es una responsabilidad. Pablo nos recuerda que la santidad no es opcional, sino que es la consecuencia lógica de pertenecer a Dios. De hecho, en el versículo 14 del capítulo 6 nos dice que no nos unamos en yugo desigual y empieza a hacer unas preguntas haciéndonos entender que no es racional, es irracional intentar conciliar la vida de Dios con una vida mezclada con el pecado, de tal manera que nos dice: piensen claramente, o sea, intenten ser racionales en sus decisiones, de tal manera que se lleguen a dar cuenta de que no tiene ningún sentido hacer cosas de antes cuando se supone que de eso te limpiaron, ¿verdad? Es ilógico. Y esta mañana vamos a mirar un poquito para meditar bajo este tema, pero antes de eso les voy a pedir que me acompañen a Deuteronomio capítulo 7. ¿Sí saben dónde queda Deuteronomio? ¿Sí? ¿Está en la Biblia?
Eso es sabiduría la que les estoy mandando desde acá. Está en la Biblia. Deuteronomio capítulo 7. La idea de la santidad, la idea de la separación, la idea de mantenerse alejado de las cosas turbias que el mundo en sí mismo trae, es un retrato vivo de lo que Dios diseñó en el pasado para que vivamos nosotros en el presente. ¿Me entienden? De hecho, el mismo Pablo en los Corintios dice que todas las cosas que fueron antes escritas se escribieron ¿para qué? Para que no hagamos como ellos hicieron, para que no vivamos como ellos vivieron, para que no idolatremos como ellos idolatraron, para que no nos perdamos como ellos se perdieron. Y mire el 7.1 lo que dice Deuteronomio 7.1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás alianza en ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Miren la explicación de por qué. Siempre que Dios nos pide algo, o siempre que Dios nos manda algo, o siempre que Dios nos restringe algo, siempre hay un porqué, ¿sí o no? ¿Cuál es el porqué en el versículo 4? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y te destruirá. La razón por la cual Dios pide santidad, ¿qué es lo que significa santidad? ¿Se acuerdan? Separación, vivir en completo contracorriente de lo que sería normal, ¿cierto? ¿Qué es lo normal, por ejemplo, un domingo en la mañana? Dormir, ¿qué más? Ir a ciclovía, ir a pasear, ¿qué más? ¿Cómo? Ir al parque, trabajar. Para la mayoría de personas quizás sería más rentable trabajar hoy, ¿cierto? De pronto para los que son empleados no, porque dicen, no, el domingo es el día de descanso. Pero ¿qué piensa usted que tiene su propio negocio? ¿Aguantaría trabajar el domingo o no? Uy, claro, ¿no ve que es un ingreso extra? Eso sería lo normal. ¿Qué es lo contracorriente de eso? Venir a sentarse aquí a congregarse. Eso es contracorriente, ¿cierto? Porque ¿a quién se le ocurre, en vez de estar pasando tiempo con su familia, venir a sentarse a un lugar a escuchar a un tipo que me va a decir que todo lo que estoy haciendo está mal? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Eso es contracorriente. Pero empezando desde esas cosas tan pequeñas, empieza nuestra separación del mundo. Es decir, nos empezamos a notar diferentes aún en esos momentos en los que dedicamos, apartamos, santificamos un día para que Dios sea el protagonista en todo lo que hacemos. ¿Entienden? Entonces la razón de santificar un día no es para que usted se vea más santo, ni para que el pastor le ponga un chulito, ni para que la gente de la iglesia lo vea y diga, uy, ese señor nunca falta a la iglesia. No, es para que el mundo comprenda que para usted es importante este día porque Dios le manda a santificarse y lo mínimo que podemos hacer es santificar un día de la semana para su gloria, ¿sí o no? El día del Señor pasó de moda, ¿qué dicen ustedes? ¿Sabe que pareciera que sí? ¿Sabe que pareciera que el día del Señor se convirtió en una posibilidad? No es ahora ni una prioridad, ni muchísimo menos una consagración. Es simplemente algo que yo hago cuando puedo, cuando me queda tiempo, cuando todo está bien, cuando todo funciona a la perfección, pero no es algo que hago por encima de lo que sea. Por ejemplo, mañana es lunes, ¿cierto? ¿Sí, mañana es lunes todavía? Para los empleados, mañana lunes, ¿qué significa? Que hay que ir a trabajar, ¿cierto?
Si amanece lloviendo, ¿usted va a trabajar? ¿Sí? Fanáticos. Eso le dirían si usted va el domingo lloviendo, que usted es un fanático, ¿sí o no? Si amanece usted con un poquito de fiebre y dolor de cabeza, ¿usted va al trabajo o no va al trabajo? Hasta que le digan, no, váyase para el médico porque, uy, gas. Hasta ahí, ¿cierto? Pero usted hace todo lo que sea posible para demostrar en su trabajo que usted es una persona. Muy bien. Sigan con esos términos que a mí me encanta porque luego cuando los apliquemos va a ser espectacular. Si de pronto el gato se murió, ¿usted va a trabajar? Hay algunos que dijeron que no. Bueno, hay un día ahora que regalan porque se le muere el gato, ¿no? Bueno, ahí está la excusa para los que tienen gato. No, se me murió el gato. Pero ¿cuántas veces se le ha muerto? Es que tenía 7 vidas. Es decir, consagramos 5 o 6 días en la semana. ¿Para qué? Para mi sustento, para mi trabajo, para lo que mi familia necesita, para una empresa. A veces usted consagra más de las 8 o 10 horas que hay que dar, ¿sí o no? A veces usted se queda, no, es que hay tanto trabajo, es que me tengo que quedar. Y usted consagra más tiempo del que debería ser ¿para quién? Para su familia. Escuche bien, usted consagra tiempo de su familia para su trabajo. Pero lo que queremos hacer es compensar el domingo todo lo que no hicimos entre semana. Entonces, como yo entre semana no pude descansar porque tenía consagrada mi semana para trabajar, ¿qué hago? Descanso. Como en toda la semana no pude compartir con mi familia porque consagré mi tiempo para el trabajo, entonces el domingo ¿qué hago? Lo utilizo para mi familia, supuestamente, ¿no? Pero eso es la mentira más grande que se echan los cristianos. ¿Quiere que le diga cómo es el tiempo en familia de los cristianos generalmente? La mamá en la cocina, el papá en el sofá y los hijos en el cuarto. Eso es supuestamente el tiempo en familia del domingo. ¿De verdad? ¿Sí es así o no es así? Pero cuando Dios le llama la atención aquí a Israel para que consagren, les da una razón bien específica en el versículo 4, y es porque aquellos que no consagran su tiempo para la gloria de Dios, lo que están haciendo es desviarse del propósito principal y empezar a servir ¿a quién? A dioses ajenos. Los va a conducir a la idolatría. Entonces, la no santidad me conduce ¿a dónde? A la idolatría. Ahora, ¿qué es lo que usted idolatra? Que no le permite guardarse en santidad, sea el domingo, o sea para el servicio, o sea para estudiar, para lo que sea que Dios le está pidiendo que se consagre en santidad. ¿Cuál es el ídolo que está haciéndole contrapeso a ese aspecto de su vida en el cual usted tiene que consagrarse en santidad? Vamos a ir más adelante, acompáñeme a Daniel, capítulo, adivine qué capítulo. 7, todo hoy es 7. Perdón, Daniel 1, versículo 7, no, Daniel 1, estoy aquí equivocado. Daniel capítulo 1. Resulta que es llevado, ya no estamos hablando de un pueblo en general, sino de individuos. ¿Cierto? Ahora Dios ya está de una manera indirecta llamando a este hombre a consagrarse en santidad. Antes llamó a su pueblo entero, el pueblo entero no decidió guardarse en santidad, por lo cual vino lo que Dios les prometió en el versículo 7, ¿se acuerdan que les dijo? Que si no se guardaban en santidad iban a desviarse a otros dioses, y Dios les ¿qué? Les castigaría, y los castigó. ¿Qué permitió Dios? Un cautiverio. Son llevados a Babilonia, y aquí estamos ya en Babilonia. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, versículo 1, Daniel 1:1, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, ¿quiénes? Daniel, Ananías, Misael. A estos el jefe de los eunucos les puso nombres. Puso a Daniel como Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros no nos guardamos en santidad? Que el trabajo de Satanás va a ser el mismo. Mire, Satanás le va a cambiar a usted su identidad. ¿Digo que les cambiaron la identidad? Les cambiaron el idioma. Dice que les iban a enseñar el lenguaje de los caldeos, y lo más probable que quería el rey era que olvidaran su lengua nativa para que se hiciesen como uno de ellos. Estos chicos que llevaron no eran grandes, eran niños realmente. También les iban a cambiar su dieta, su comida. Ya no iban a comer lo de antes. Iban a cambiar la manera en la que pensaba y hasta sus dioses. ¿Por qué quería hacer esto este rey? Porque él quería derribar por completo cualquier aspecto de santidad que hubiera en sus vidas, para que en vez de consagrarse a su Dios, se consagraran a él y a sus dioses. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y Daniel, usted lo sabe de memoria, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a ¿qué? Cuando no somos santos nos contaminamos, ¿sí o no? Les hice la ilustración hace 8 días del vaso de agua, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si al vaso con agua yo le pongo unos granitos de algo, café, que usted no sabe qué es? ¿Se lo toma con toda confianza? ¿O me va a decir, no, es que ya acabé de tomar agua, se me acabó de quitar la sed? Obviamos, ¿cierto? Pero pretendemos que aún mezclados en no santidad, Dios nos utilice tal cual como estamos, tal cual como somos, tal cual como nos comportamos, tal cual como hablamos, tal cual como nos manejamos en la vida diaria. Vamos a mirar esta mañana 4 puntos, vuelva a 2 Corintios 7, solamente quería trazar el ejemplo del cual el apóstol Pablo viene trayendo la idea de la santidad, lo cual es separarse de todo aquello que me aparta del verdadero conocimiento de Dios. Eso es santidad. Vamos a mirar 4 puntos, y el primero es que la santidad tiene una base. ¿Cuál es la base de la santidad? Las promesas de Dios. Dice el versículo 1, así que amados, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Mire un poquito atrás, desde el versículo 16 hasta el 18 del capítulo 6. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí está una promesa, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, promesa, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré otra promesa, y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuáles son las promesas entonces? Lo primero es que Dios habitará en medio de su pueblo, y recuerde que veíamos hace 8 días que ya no es en medio, sino dentro, en su pueblo. Entonces el privilegio que hoy en día no tienen los judíos es que Dios habite dentro de ellos. Hay una discusión, quizás esto va a coger mucha fuerza en los próximos días, de pensar en si Israel es el pueblo de Dios o no, ¿cierto? Y si nosotros lo vemos de la manera bíblica, podemos decir, bueno, pues pueblo de Dios hay solo uno. ¿Cuál es?
los que judíos y gentiles vinieron a los pies de Cristo para arrepentirse y ahora se llaman el pueblo de Dios. Pero sin embargo, sobre ellos pesan unas promesas terrenales, las cuales no podemos obviar, e Israel, nación, es el pueblo terrenal de Dios, terrenalmente hablando. Es decir, no se van a salvar si no creen en Cristo, lo cual no los hará pertenecientes al real pueblo de Dios, no va a pasar. Pero Dios les dio unas promesas que son irrevocables. Romanos dice que irrevocables son las promesas y el llamamiento. Esas se aplican para Israel. Si usted lee el contexto, el apóstol Pablo está diciendo que su oración por Israel es que todos se arrepientan y que todos crean, y que él desea desde todo su corazón que todos sus hermanos vengan a Cristo para ser salvos. Eso es lo que él anhela. Pero luego dice, entiendo que las promesas y el llamamiento de Dios y los dones para Israel son irrevocables. O sea, Dios los va a guardar hasta el último día de su existencia como nación. ¿Me entienden? Pero eso no hace que ellos sean el pueblo escogido de Dios, que es ahí donde está la diferencia entre lo que ellos creen y lo que quieren hacer entender al mundo entero. Israel no es el pueblo espiritual de Dios, es el pueblo terrenal. Y cumplirá sus promesas porque se las dio a Abraham y a todos los patriarcas, y las promesas de Dios ¿se cumplen o no? Claramente. Pero el pueblo de Dios somos usted y yo, todos no. Todos los creyentes, ojo con eso porque todos no, eso sería entrar en lo mismo que los israelitas, ¿cierto? No, todos se van a salvar al fin y al cabo porque como todos están en la humanidad y como dicen afuera, como todos somos hijos de Dios, pero eso es cierto, todos somos hijos de Dios. Categóricamente la palabra dice, solamente a algunos se les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que se arrepienten, nadie más. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mire que las promesas son lindas, Dios habitará en medio de su pueblo, en su pueblo. Luego la segunda promesa es que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y tercero, Él nos recibirá como Padre y nosotros seremos hijos e hijas. Esta adopción como hijos es un poquito contraria a la manera en la que nosotros entendemos la adopción hoy, ¿sí? ¿Cómo entendemos la adopción nosotros? Un niño que sale en la televisión después de yo quiero que a mí me quieran, ¿eso? Usted lo ve y usted dice, ay, tan lindo ese niño, yo lo quiero adoptar. Usted lo trae a su casa y cuando lo trae a su casa, ¿cuál es la manera en la que lo vemos? ¿Como un hijo igual a los de hijos de sangre? Es algo, yo digo humanamente, imposible. ¿Cierto que sí? Por más que usted quiera verlo como un hijo de sangre, es muy difícil porque mamá sabe que no lo parió, ¿cierto? ¿El amor puede ser el mismo? Sí. El arraigo, el apego, la manutención, todo el tratamiento puede ser exactamente igual. Pero hay algo que nunca va a cambiar y es que en su mente siempre va a estar, pero yo no lo tuve. Y siempre va a ser como, yo no lo tuve, pero lo quiero como si fuera. Siempre va a ser esa expresión, ¿verdad? Pero cuando somos adoptados en la familia de Dios hay algo distinto, porque nosotros somos adoptados por nacimiento. ¿Cómo así? Sí. La razón por la cual los hombres necesitan nacer de nuevo es para ser adoptados por nacimiento, ¿me entienden? Así que cuando usted y yo nacemos de nuevo, es el momento justo en el que el sello de adopción se pone sobre nosotros. Adivine cómo se llama ese sello. Se llama el Espíritu Santo. Es ahí donde actúa y sucede lo que nosotros llamamos la regeneración, que Dios hace una nueva criatura de una cosa que no servía para nada, de uno que era hijo de ¿quién? Según Juan 8:44. ¿Vosotros sois de vuestro padre? Ese que era padre del diablo escuchó la palabra de Dios, se arrepintió, nació de nuevo, ponemos el sello y ahora él viene a ser parte de nada más y nada menos que de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es necesario o se es necesario nacer de nuevo? Porque de otro modo usted y yo no podríamos ser hijos, porque Dios no tiene bastardos, Él tiene hijos. Hay algunas
convicciones religiosas que piensan que todos en algún momento a la final se van a salvar, porque como hay unas bodas del Cordero, entonces hay invitados, y que los invitados también se van a salvar y van a ser gente que no creyó en Cristo, pero que Él los va a dejar entrar al cielo porque sí, porque los invitó. Primero, no tiene sustento bíblico eso. Segundo, no tiene lógica tampoco. Así que el privilegio que hemos recibido y la razón base de la santidad es porque usted y yo somos adoptados hijos de Dios por nacimiento. ¿Le parece que es relevante eso o no? ¿Le da a usted un poquito de responsabilidad ahora para ser santo o no? ¿Usted y yo merecíamos ser hijos de Dios? ¿Usted y yo merecíamos pertenecer a semejante familia, de semejante categoría? Por eso la base de la santidad son las promesas de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido debería motivarnos a nosotros a vivir en estricta y perfecta santidad, a tal punto de que Dios pueda decir de nosotros: me enorgullezco de ese hijo que tengo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que a veces tenemos que con vergüenza decir: sí, yo soy hijo de Dios. Qué pena que digan que yo soy cristiano, ¿cierto? Qué vergonzoso que digan, a usted yo lo he visto, qué vergüenza, yo mal parqueado lo he visto muchas veces, ¿cierto? Las promesas de Dios deberían motivarnos a ser santos. Estas promesas de Dios son relación de identidad y de pertenencia. Hermanos, no somos santos para ganar la aceptación de Dios. Somos santos porque ya hemos sido aceptados por Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros no buscamos la santidad para salvarnos, porque ese es el error teológico de algunas congregaciones donde le dicen a usted: claro, usted tiene que venir a Cristo y creer, pero tiene que empezar a hacer y a hacer y a hacer, y quizás al final de su vida Dios decida que usted va a ser salvo. Bueno, yo creo en la garantía de las cosas que Dios hace. Yo estoy fielmente convencido de que el poder de Dios es suficiente para salvarme a mí, independientemente de las circunstancias que vengan de aquí en adelante. ¿Sí o no? Es así. Por eso Hebreos dice que Él es poderoso para salvar perpetuamente, para siempre, no hay un fin. Y lo que puedo hacer en respuesta a eso es vivir en santidad. Ya no vivo para salvarme, sino vivo porque me salvó. Eso nos da un propósito totalmente diferente. Eso me quita el miedo, eso me quita la angustia, eso me quita el desasosiego de no saber: ay, ¿qué pasa si me muero y qué tal yo no me salve? No, algunos dicen: no, yo sí quisiera llegar a ese momento y estar seguro, quisiera. Pero lo que la Biblia nos promete es 100% seguro. Juan 3:16 es un versículo que usted conoce muy bien, pero lo aplicamos muy mal. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que le crea, ¿qué dice? No se pierda. O sea, si Dios promete que los que creen no se pierden, ¿qué va a pasar? Pues no se van a perder. Romanos 5:1, ¿qué dice? ¿Nadie se lo sabe de memoria? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Por medio de quién? No es suyo. La santidad es una invitación de Dios a vivir correctamente, no por el hecho de que eso nos va a salvar, sino por el hecho de que ya nos salvamos y Él merece que vivamos así. La santidad empieza con reconocer: si Dios me escogió y me apartó y me hizo suyo, ¿quién soy yo para no vivir como Él me pide? Así empieza la santidad. El segundo punto es el mandato de la santidad. ¿Cuál es el mandato de la santidad que vemos en este versículo? Limpiarnos de toda contaminación. El texto sigue diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu. Esto quiere decir que hay dos esferas en las que el creyente va a tener que desenvolverse y va a tener que luchar o librar una lucha constante, ¿cierto? ¿Cuáles son? La esfera carnal y la esfera espiritual, es decir, las cosas de esta tierra y las que no se ven. Por eso la palabra de Dios dice que debemos limpiarnos, y esto es un mandato. Cuando usted lee la palabra limpiémonos,
¿Le parece que es opcional? A mí me parece que es como cuando las mamás dicen, le dije que tiende la cama. Uno entiende, ¿cierto? Porque al principio, ¿cómo es la primera orden? ¿Cómo es? Samuel, por favor, vaya, tiende la cama. Suave, ¿cierto? Y uno dice, "Ah, ya voy". ¿Cómo viene la segunda? Samuel, le dije que tienda la cama. "Ay, ya voy". ¿Y cómo viene la tercera? Si usted es un padre bíblico, no hay tercera. De verdad. ¿Sabe cómo actúa un padre bíblico? Una, máximo dos, y la tercera usted saca la varita y la hace resplandecer sobre el lugar donde debe. Esa debería ser. Pero ¿sabe qué hace Dios? Mire, Dios es el Padre maravilloso por excelencia. Y Él solamente dice una vez. Dice, limpiémonos de toda contaminación. Punto. ¿Qué debemos hacer? Pero ¿qué hace cuando no lo hacemos? Sí o sí, mi querido hermano, la disciplina de Dios vendrá. Quizás lo que Dios está haciendo es dar un momento más para no tener que hacerlo. ¿Usted como padre hace eso o no? ¿Cierto que sí? Mire, hijos, vea, entiendan, escuchen bien lo que estamos diciendo. Cuando después de la primera no viene el azote, no quiere decir que su papá no cumple sus promesas o que es un tonto al que yo puedo burlar. Es que su papá está teniendo el máximo de misericordia posible para no ejecutar el castigo, porque sabemos que el castigo es muy doloroso, ¿cierto? Y que es inevitable cuando no se obedece. Pero Dios lo que hace es darnos el mandato y nos da razones por las cuales, mire, no lo haga porque, y vimos en Deuteronomio, ¿no? Mire, si ustedes se juntan allá, les va a pasar esto, y cuando les pase eso, ustedes se van a sentir bien, y adorar a los dioses les va a gustar, porque eso va a ser muy atractivo, pero si entran en eso, ténganlo por seguro que yo los voy a... ¿Y qué pasó en Daniel? Se cumplió la promesa, Dios les castigó. ¿Fue inmediato el castigo? A veces Dios operaba así, inmediatamente les mandaba algo, pero ¿sabe qué hacía generalmente? Bueno, tranquilo, esperen, les voy a mandar naciones que son más poderosas que ustedes y los van a aplastar. Y cuando ellos obedecían, decían, les voy a mandar naciones más poderosas y ustedes los van a aplastar. Pareciera que Dios acumulara castigo, pero no. Lo que pasaba era que estaba teniendo mucha paciencia con ellos. Esto de limpiarse de la contaminación de la carne y del espíritu implica una acción. Esto no es pasivo, mi querido hermano. El verbo está en primera persona plural y dice limpiémonos, lo cual el apóstol Pablo lo que está haciendo es incluirse de tal manera que él dice, yo también necesito limpiarme. Pero así como yo necesito limpiarme, imagínense, póngale cuidado el asunto, yo me imagino a Pablo diciendo eso y a los oyentes diciendo lo siguiente. Pablo dice, limpiémonos, yo también necesito limpiarme. Y los que están leyendo la carta dicen, pero si necesita limpiarse Pablo. No, si él es mire, el fundador de todas estas iglesias, es apóstol, es maestro, fariseo, conoce la ley como ninguno. O sea, si él necesita limpiarse, no, yo estoy perdido. Pero Pablo se acerca a ellos haciéndoles entender que este limpiémonos no es una limpieza gradual y que no hay en la iglesia unos más santos que otros, sino que todos hemos recibido la misma santidad de Dios y que no es automática, requiere disciplina y requiere decisión. Mi hermano, la voluntad del hombre siempre va a estar en los ojos de Dios. Siempre, Él siempre va a pedirle al hombre, tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Obedezca, hermano. Su única opción para que las cosas le salgan bien es, obedezca. ¿No le dice usted eso a los hijos también? Hay
una sola opción. Ellos piensan que son dos opciones, pero es una sola, ¿cierto? Es obedecer o recibir el castigo. O sea, esa es la única opción que hay. Pablo hace una llamado de atención a dos áreas: la carne, que son lo externo, las prácticas visibles, la inmoralidad, los actos que contaminan el cuerpo, las cosas que veíamos hace 8 días, que quizás hacemos demasiadas concesiones solamente porque pensamos no está tan mal, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros como creyentes permitimos porque decimos, bueno, a ver, muéstreme un versículo en la Biblia que diga que yo no puedo hacer lo que sea que usted sabe. Y no hay versículos para muchas cosas. Yo siempre les he dado el ejemplo. No hay un versículo en la Biblia que me diga a mí que no me puedo hacer un tatuaje. No lo hay. Si usted mira en el Antiguo Testamento, hay una prohibición literal y cultural para Israel, ¿cierto? Y la razón por la prohibición es que se hacían tatuajes por los muertos, es decir, en memoria o en sacrificio a. Esa era la razón por la cual se marcaban, o para pertenecer a determinados grupos. Si usted habla hoy con la gente que se hace un tatuaje, ¿por qué se lo hacen? No es por los muertos y no es por pertenecer a un grupo ni por nada. Es que representa un momento especial en mi vida. Y aquí colocan la fecha en la que se cortó el pelo por primera vez. La fecha en que se le cayó el diente al bebé. Esa es la razón, ¿cierto? Así que bíblicamente podríamos decir, bueno, pues, no, usted a la final tiene hasta libertad para hacérselo. Pero el problema es cuando mi libertad cristiana tropieza con el camino de otros cristianos que son más débiles. ¿Me entiende? ¿Usted antes de Cristo se pudo haber hecho 1000 tatuajes? Sí, claramente, no hay ningún problema. Pero después de Cristo, ¿usted se los puede hacer? Sí, pero no debería. Le voy a decir por qué. ¿Qué pasa si ustedes, supongamos, ni siquiera usted, voy a ponerme yo como ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia, ¿sí o no? Y yo decidí que me voy a tatuar mi versículo favorito aquí atrás: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo me lo voy a poner acá en la espalda. Y nadie sabe, yo lo hago escondida porque digo, no, yo como soy un creyente maduro y los demás son débiles, yo no le voy a mostrar a nadie ni le voy a decir que se los hagan, porque esa es la mentalidad, uno se engaña, ¿no? Uno se autoengaña. Pero resulta que un día nos vamos de campamento familiar toda la iglesia y yo me quito la camiseta para entrar a la piscina y todos, ¡oh! El pastor. Y los más de nuestra generación dirán, pues chévere, severo, el pastor se hizo severo tatuaje. Pero ¿sabe qué va a pensar una persona que viene de esa cultura y que acaba de venir a los pies de Cristo para ser salvo? Va a decir, uy, esto es más de lo mismo. No hay ninguna diferencia, no hay santidad. ¿Me entienden? Entonces puede ser un criterio muy personal que usted tenga y claramente usted me puede decir, no, es que bíblicamente no hay. Sí, no hay. Como tampoco hay un versículo en la Biblia que diga que usted tiene que mandar a sus hijos al colegio, pero usted los manda. ¿Sí o no? No hay un versículo en la Biblia que diga que usted tiene que comer 3 veces al día, pero usted come 3 veces al día, ¿cierto? Entonces no hay versículos en la Biblia para muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Pero sí hay muchos principios bíblicos de libertad cristiana que tienen que siempre pensar en la persona más débil. Si bien yo soy fuerte y yo digo, mire, yo les digo de todo corazón, yo me haría tatuajes, yo me dejaría crecer el pelo, yo me haría perforación, yo haría todo lo que se puede hacer, lo que está permitido hacer, yo lo haría. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque quiero que la manera en la que las personas me vean en alguna medida pueda acercarlos a lo que significa vivir para Cristo. ¿Me entienden? Yo podría hacer muchas cosas y lo haría sin ningún problema y no le daría explicaciones a nadie. Si usted me preguntara, yo le diría, no, hermano, no pienso explicarle por qué y ya. Pero hay cosas que no hacemos solamente por intentar limpiarnos de toda contaminación de la carne, pero también del espíritu, porque aquí es donde viene el otro asunto. La contaminación del espíritu son los pensamientos, las actitudes y las motivaciones. Si ustedes se dieron cuenta, en Deuteronomio 7, Dios le ordenó a Israel a destruir los ídolos. ¿Se dieron cuenta? No era
téngalos ahí y guárdelos ahí o permítales estar ahí. Con tal de que usted no los adore, déjelos ahí. ¿Qué les dijo Dios? No, van a destruir de raíz y quemar absolutamente todo hasta que quede cenizas, porque entiendo que en cualquier momento van a ser propensos a la idolatría. Jehová Dios nos escogió porque nos amó. Así también hoy debemos limpiar nuestras vidas de lo externo que deshonra a Cristo y de lo interno que contamina el corazón, porque lo externo es un reflejo de lo que hay. Cuando usted se aferra a no dejar algo que podría ser de beneficio para la obra de Dios, y usted dice, no, es que yo no lo voy a dejar porque no hay nada en la Biblia que diga que yo lo tengo que dejar, hay un problema en su corazón. El problema no está en su mente ni en lo que se ve externamente, el problema está adentro. Tercero, el objetivo de la santidad. ¿Cuál es el objetivo de la santidad? ¿Cuál? Perfeccionarla, perfeccionando la santidad. El texto dice, perfeccionando la santidad. Aquí la palabra significa madurar o completar o llevar a la meta, es decir, esto nos habla de una doctrina que es muy controvertida entre algunos medios y es la doctrina de la santidad progresiva. Porque si bien nosotros somos santos en posición, es decir, cuando Dios lo selló con el Espíritu Santo, lo adoptó como hijo, lo trajo a su familia, Él lo declaró como santo, es decir, apartado. Recuerde que santo no es la idea que tenemos en la cabeza. Santo no es alguien que no hace nada malo. Ese no es el santo. Porque eso, ay, no, pues tan santo. Siempre decimos así, ¿no? No. Santo no es alguien que no hace nada malo. Santo es alguien que se aparta por completo. El único santo que no hizo nada malo se llama Jesucristo, nadie más. Él es el único que puede decir yo soy santo por naturaleza. Nosotros somos santos por posición. Y también estamos llamados a una santidad progresiva que se irá perfeccionando, completando o madurando hasta un punto en el que lleguemos a ese momento de la glorificación plena, donde estaremos con Cristo para siempre y entonces su cuerpo ya no será su cuerpo, sino será otro nuevo. Su mente ya no será su mente, sino será otra nueva. De hecho, hasta su nombre ya no será su nombre, sino será un nombre nuevo que Dios nos entregará para declararnos ahora sí santos en plenitud. Pero aquí nos dice que tenemos que ir corriendo hacia ese punto de llegada y que no es un punto inmediato, es decir, usted no es santo desde el momento en el que cree en Cristo, usted ya no es santo al 100%, ¿o sí? Por esa razón, hermanos, es muy difícil pensar que hay creyentes que piensan de que los salvos nunca van a pecar. Eso es una cosa muy difícil. Hay algunos que creen que los santos nunca van a pecar deliberadamente. También es difícil. De hecho, me gustaría saber cuántos de ustedes, después de venir a Cristo arrepentidos, nunca más han pecado deliberadamente. ¿Alguien? ¿Sabe qué pasa? Que todo pecado es planeado, aunque usted no lo crea. Nadie va por la calle y dice, ay, ahora qué, ay, mentí. Ay, mentí. ¿En qué momento mentí? No, usted ya venía planeando la mentira, usted ya venía desarrollando todo un plan para que esa mentira fuera creíble, ya vino diseñando también qué otra mentira decir si descubren esa, cómo hago para tapar, usted ya venía tramando todo, así que el pecado siempre es voluntario, siempre. El pecado involuntario realmente, les digo la verdad, para mí no existe. ¿Cuál es el pecado involuntario? Dígame. El pecado involuntario sería uno que usted no conoce que es pecado y usted lo hace. Eso sería pecado involuntario. Por ejemplo, usted va a una ciudad nueva donde hay unas normas de tránsito diferentes y usted se pasa una de esas señales y no sabía, unos 200 metros adelante aparece el policía y le dice, es que usted se pasó esta señal. Bueno, es que yo soy extranjero y no tenía idea qué significaba esa señal, así que no le presté atención. En ese caso, ¿el desconocimiento de esa norma le exime de una sanción? Entonces el pecado, aunque sea involuntario, se llama, pero creo que nosotros como creyentes somos los menos indicados para decir que hay un pecado involuntario, porque bien que sí conocemos la ley, ¿sí o no?
Entonces fíjese que el pecado involuntario es quizás una excusa para decir, soy libre para pecar. Nuestro pecado siempre será voluntario, por eso tenemos que perfeccionar la santidad, llegar hasta allá, trabajar hasta ese punto en el que mi vida sea un culto a Dios. ¿Qué es un culto a Dios? Ustedes cuando vienen aquí el domingo de la mañana, ¿qué hacen? ¿Vienen a qué? A culto, ¿cierto? ¿Y qué hacemos en culto? Adoramos, nos apartamos, cantamos solamente canciones para Él y compartimos solamente con los hermanos y pensamos cosas bíblicas. Su vida y la mía deberían ser cultos de adoración continua. Eso se llama perfeccionar la santidad. La santidad no se perfecciona en la reunión del culto, ni en una decisión aislada. Es un caminar diario de obediencia, purificación y dependencia del Espíritu Santo. ¿Me entiende? No se trata de algo mágico, sino de algo que sucede porque usted está trabajando en ello. Para eso estamos viendo autoconfrontación, para que usted y yo entendamos que el pecado se vence porque se vence, que hay herramientas suficientes para vencerlo y que quizás si llego a 30 años con el mismo pecado es que dos cosas han pasado, o no soy creyente o me gusta mucho ese pecado y no lo quiero vencer. Ahí está. La cuarta y última, la motivación de la santidad. ¿Cuál es la motivación de la santidad según el versículo 1 del capítulo 7? Perfeccionando la santidad en el temor. Finalmente, Pablo agrega esta frase y nos hace un llamado de atención a que debemos tener temor de Dios. Ahora, este temor no es terror. Este temor no es la necesidad de huir de su presencia porque qué miedo ese Dios, sino que es una reverencia consciente. Es vivir constantemente pendientes de que su presencia está en mí, de que su santidad está en mí y que de su majestad debe brillar en mí. Es reconocer que agradarle es más importante que agradar al mundo. Eso es básicamente lo que significa temor de Dios. Agradarle a Él debe ser más importante que agradar al mundo entero. Pero ¿cómo vivimos nosotros todo el tiempo? ¿Cuál es en esta tierra una de las cosas más difíciles para un creyente? No agradarle al mundo, ¿sabe? La lucha está entre me junto con mis amigos y están contando una cantidad de chistes bárbaros. ¿Cuál es mi tentación? Quedarme a escuchar y reírme del chiste, ¿cierto? Eso sería, en cierto modo, agradar al mundo, porque yo me estoy haciendo como uno más de ellos, comparto con ellos a tal punto de que me dan risa las muchas cosas que ellos dicen, que quizás hasta son a veces, ¿cómo se llama? No es herejía, sino blasfemias, ¿cierto? Escucha uno chistes acerca de Jesús y uno, muerde, y verdad que yo creo en Jesús. A veces eso es lo más difícil para un creyente, poner su mente centrada en que realmente lo que el mundo diga de mí me tiene sin cuidado. Lo que realmente vale, lo que realmente me importa es lo que Dios diga de mí. Yo creo que a usted le pasó lo mismo que a mí. Cuando éramos adolescentes, ¿cuál era la frase que utilizaban nuestros amigos para que hiciéramos algo que no queríamos hacer? Ay, le da miedo, ¿no? Ay, le da miedo. Le da miedo. Ay, su mamá le pega, ¿cierto? Su mamá le va a pegar. Ay, si lo hace, le pegan. ¿Esa presión causa un efecto sobre las personas, sí o no? Sí. Tanta presión que los jóvenes llegan a la universidad y si no están firmes en lo que Dios dice, ¿sabe qué pasa con sus convicciones? Chao, chao convicciones, se van. Porque la presión de grupo tiende a ser tan fuerte que las personas no somos capaces de discernir entre qué será lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Entonces es muy fuerte la presión, por eso es que nosotros necesitamos tener temor de Dios en nuestras vidas. Alguien me dijo alguna vez, cuando vayas por el mundo y estés tentado a hacer algo que sabes que no puedes hacer, piensa en lo siguiente: ¿qué tal si yo entro a ese lugar y está el pastor ahí adentro? ¿Qué tal si yo digo lo que voy a decir y está el pastor atrás mío escuchándome?
¿qué pasaría? ¿No le causa a usted como, uy? Y eso que estamos pensando en un ser humano que es igual de pecador que ustedes o peor, pero le causa a uno como cierta, uy, no, ¿qué tal me viera en estas? ¿Cierto? ¿Qué tal me escuchara en estas? ¿Qué tal supiera todo esto que, ¿cierto? Y luego me dijo, y si eso no fuera suficiente, piensa que si entras a ese lugar y le ves la cara a Jesús, ¿qué harías? Si dices lo que vas a decir y volteas a mirar y Jesús te estaba escuchando, ¿qué harías? Así que vamos a pensar siempre antes de hacerlo y no después. Eso es el temor reverente de Dios, de pensar en qué sería lo que haría Jesús si viera de mí, si escuchara de mí aquello que voy a hacer o voy a decir de una manera consciente. La santidad, escuche bien esto, mire, esto le va a penetrar en sus oídos a lo más profundo. La santidad sin temor de Dios se vuelve legalismo. ¿Me hago entender? Las acciones de santidad sin temor de Dios se convierten en legalismo. ¿Qué es legalismo? Son los intentos del hombre por salvarse o santificarse a sí mismo. Eso es legalismo. De tal manera que a veces las normas se convierten en el todo de la persona, olvidando el temor de Dios y el corazón. Si usted hace las cosas sin temor de Dios, es legalismo. Aquí hay un peligro porque los cristianos somos bien tremendos para tomar decisiones, ¿no? Y a veces decimos, no, es que a uno le tiene que nacer del corazón hacer algo, ¿cierto? Pero la Biblia, ¿qué dice respecto de eso? ¿Me tiene que nacer del corazón? ¿Por qué entonces Dios aquí nos dice, como una orden, que nos debemos limpiar de toda contaminación? Si le nace del corazón, límpiese. Si no, no, tranquilo, no se va a limpiar, tranquilo, no se preocupe. ¿Sí? ¿Dios piensa de esa manera? No, mi hermano. ¿Sabe qué pasa? Que con Dios hay cosas que tocan y fin de la historia. Una de esas es dejar de hacer cosas por hacerlas y hacerlas porque Dios me manda que lo haga. Entonces, en casos puntuales, por ejemplo, ¿usted por qué lee la Biblia? Medítelo. ¿Por qué? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Cuál es la razón por la que usted lee? Quiero conocer a Dios, quiero recibir la guía de Dios, quiero tener una comunión con Dios. ¿Qué pasa si yo desde aquí, desde el púlpito, le digo, hermano, a usted le toca leer la Biblia? ¿Qué me va a decir usted? No, ¿me toca? No, sí le toca. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios lo debe obligar a usted. Así que el corazón, como es engañoso, yo no puedo confiar en cuando siento hacerlo y cuando no, porque resulta que el 99% de las veces usted no va a sentir ganas de hacerlo. Pero el 1% va a ser ese, uy, pero me toca. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que Dios en la escritura, a lo largo, desde el principio hasta el fin, nos está dando no solamente sugerencias, sino que nos da mandatos. Porque Él sabe que el ser humano se mueve a punta de órdenes. Dígale a su hijo en la mañana, su hijo de no sé, 7 a 12 años, dígale, bueno, papi, vamos a hacer una cosa. Si quieres, desayuna, si quieres, báñate, si quieres, tiende la cama, si quieres, quédate durmiendo, tranquilo, o sea, lo que te nazca, ¿listo? Lo que te nazca, no te preocupes. ¿Qué creen que va a hacer el joven? Usted va a llegar a las 7 de la noche a su casa y lo va a ver ahí echado tal cual como lo encontró. Viejo, ¿qué hiciste? Bueno, pero comiste. ¿No? ¿Y te bañaste? ¿No? ¿Cómo cambian las cosas si usted desde la mañana le dice, bueno, tienes que levantarte, tender tu cama, te bañas, te alistas, desayunas, haces todos los quehaceres, ordenas la casa y cuando yo regrese todo tiene que estar brillante y espectacular? ¿Qué espera usted cuando llegue? A la persona que se quedó ahí en casa, ¿qué lo motiva a hacer lo que va a hacer? Que yo sé que si no lo hago viene el psicólogo y me enseña unas cosas, ¿cierto?
¿Se da cuenta que es necesario que nos digan que tenemos que? Y cuando la palabra de Dios usa ese tienen, lo hace obviamente con muchísimo amor, pero nos hace entender que la razón por la que tenemos que hacer cosas no es por legalismo puro, sino porque Dios merece que lo hagamos, porque Él es un Dios extremadamente puro, extremadamente santo, y si nos pide que nos santifiquemos, debe ser por algo bueno, ¿sí o no? Conclusión. La base son las promesas de Dios, el mandato es limpiarnos de toda contaminación, el objetivo es perfeccionar la santidad y la motivación debe ser el temor de Dios. Hermanos, quiero cerrar con la siguiente frase: la santidad no es un accesorio que te pones, es la marca de los hijos de Dios. No podemos vivir como el mundo y pretender que somos del pueblo de Dios. Usted no se viste con la santidad como una chaqueta. Usted es la santidad. ¿Me hago entender? Eso es lo que Dios hizo cuando nos salvó. Él lo hizo posible. Nos revistió de santidad, de tal manera que ya usted no tenga que ponérsela todos los días como un accesorio, como un reloj, o como un arete, o como una diadema, o lo que sea que usted se ponga. Es algo que usted y yo realmente somos. Esa debería ser nuestra esencia. Pero generalmente lo que hacemos es intentar quitarnos la santidad y ponerla de acuerdo a la conveniencia. ¿Será que eso es coherente con lo que hemos aprendido de 2 Corintios? Definitivamente no. ¿Qué áreas externas necesitas limpiar en tu vida? ¿Qué pensamientos y actitudes internos debes entregar a Dios? ¿Estás creciendo en santidad o ya te conformaste a vivir como vives? El llamado de hoy es claro: perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios. Señor, gracias por tu palabra hoy, te pedimos que nos guíes a la obediencia siempre. Estamos de acuerdo todos ahora con tu palabra, no con lo que yo he dicho, sino por lo que tu palabra dice, que es una obligación nuestra santificarnos, no es un sentir del corazón, y que la santidad debe ser nuestro reflejo diario, Señor. Ayúdanos a reflejar eso que tú eres, porque tu palabra claramente dice que debemos ser santos porque tú eres santo, y eso realmente ya nos pone a nosotros en claridad que no se trata de que es algo que queramos o deseemos, sino que debemos hacerlo, Señor. Perdónanos por no vivir en santidad, perdónanos por permitir en nuestra vida tantas cosas que quizás no parecen malas, quizás no le hacen daño a nadie, pero Señor, que en cuanto al cuidado del débil y en cuanto a nuestra ética cristiana, quizás estamos fallando por eso. Ayúdanos para podernos parecer más a ti, ayúdanos para pensar cuando vamos a hacer algo si tú lo harías. Y si llegamos a la conclusión de que definitivamente tú no lo harías, también podamos decidir nosotros no hacerlo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, en ti confiamos, en ti esperamos, y Señor, para tu gloria vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, 15 minuticos de descanso y regresamos para tomar la cena.